Bueno, amigazo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Aló, Aló, ¿cómo estás? gracias a Dios, bendecido. ¿Y usted? ¿Qué tal? Muy bien, gracias al Señor Jesús. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Soto González, Otto González, ¿de qué país? Guatemala. Guatemala. Listo, Otto, ¿en qué ciudad de Guatemala vives? No vivo en ciudad, vivo en una aldea retirada, es costa. Ah, ya, no, porque yo voy para Guatemala ahorita en agosto. Era para ver si nos podíamos ver. Ah, de veras. Sí, sí. Yo vivo hasta en un lugar que se llama Santo Domingo Suchitepeques, es un departamento, casi en la colita del departamento, casi cerca de la playa, a 10 minutos de la playa estoy, Ah, no, pues yo voy a estar en Ciudad de Guatemala. yendo para la frontera mexicana. No, ¿Y, yo y en dónde va a estar usted? en Ciudad de Guatemala, ¿Pero en qué lugar? Fraijanes. Fraijanes. Sí. O ya. Bueno, Otto, usted me escribe y me manda ciertos audios diciéndome o argumentándome que Jesús no puede ser el Padre, ¿sí o no? Porque yo, Alex Cerrato, digo literalmente que el Señor Jesucristo sí es Dios y es el Padre. Entonces díganos usted por qué Jesucristo para usted, Otto, Jesucristo no es el Padre, primeramente. Ahora, ¿en qué iglesia se congrega usted? ¿O en cuál iglesia? La asamblea, en la asamblea, ¿Asamblea qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Asamblea qué? asamblea restauración familiar. Asamblea Restauración Familiar. ¿Son trinitarios, binitarios, enoteístas, testigos de Jehová que son? Pues fíjese que la mayoría de asambleístas, la mayoría son Son trinitarios. trinitarios. ¿Y usted es trinitario entonces? No, ¿Y si entonces yo no soy trinitario. cómo es posible que usted se congregue en una iglesia trinitaria y no sea trinitario? Porque no soy trinitario, yo no creo en tres dioses, yo no creo en un dios de tres cabezas, ni tampoco en tres dioses que tienen un trono cada uno. Por eso, pero sus hermanos sí creen en eso. Sí, algunos sí, pero yo les hablo ¿Y acerca de usted, eso, de esa doctrina, y usted ya, que Dios es uno, y usted es bautizado? es una unidad puesta. ¿Y usted es bautizado? Sí, ¿En qué fórmula de bautizó usted? pues en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los trinitarios bautizan en el nombre de Jesús. Ellos usan el término Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Ah, obviamente para mí es el mismo. ya, 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 ya. Usted es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en las asambleas. Yo fui bautizado, pero no entendía ese Ah, texto. pero por O sea, no eso entendía le he preguntado, amigo Otto, es que yo no le pregunté, no le he preguntado otra cosa. Usted se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí. Listo, eso es Trinidad. Eso es Trinidad. Amigo Otto, usted me escribe, me manda audio diciéndome que escúcheme, Jesús no puede ser el Padre. Díganos por qué. Pues obviamente porque Él es el verbo, la palabra hecha carne, porque Dios no se hizo carne. Ahora usted me dice que yo soy trinitario porque yo creo en tres dioses, porque fui bautizado en una fórmula. Pero el, 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 el problema es, yo le voy a hacer una pregunta a usted. No, no, pero es ¿Usted que entiende el texto? espere, amigo Otto. Es que estamos viendo, primeramente vamos a analizar el por qué Jesucristo no puede ser el Padre. Entonces, ¿por qué Jesucristo no puede ser el Padre, según Otto? Según un miembro de las asambleas de Dios Trinitaria, que no es trinitario. ¿Por qué Jesús no puede ser el Padre? Sí. Pues obviamente porque Él mismo lo dice en varias partes de la Biblia. Él dice, yo no soy, yo vengo en nombre de mi Padre, que es el Dios invisible. Ya. Que es el Dios invisible. Yo creo en el Hijo, o sea, en la palabra hecha carne, que por el Hijo, yo tengo que honrar al Hijo. O sea, yo no creo, o sea, yo lo que creo es en la unidad compuesta. Dios es uno, no hay Dios Padre, no hay Dios Hijo, no hay Dios Espíritu Santo, es el mismo. Ajá. ¿Cómo El Dios? problema es que no sé si usted me entiende la posición en la que yo le estoy hablando.
¿Cómo Dios es uno? ¿Cómo? Pues porque obviamente el Hijo tiene o sea, Jesucristo tenía los genes del Padre. O sea, prácticamente Él es dice la Biblia que en Él habita corporalmente la deidad del Padre, ¿no? Obviamente es el Hijo del Redentor y por Él llego yo al Padre. Ojo, Otto, que... Claro dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Otto, ojo, Otto, que usted está colocando palabras al texto que él no dice. La Biblia no dice que Jesucristo tenía la deidad del Padre. Otto. Yo no dije que tenía o sea, claro. yo entiendo que lo acaba de decir. Lo acaba de, Otto, Padre, ¿no? Lo acaba de decir, que Jesús tenía los genes del Padre, porque en Jesús habita toda la deidad del Padre. Eso no dice la Biblia. No ponga palabras en la Biblia que ella no dice. ¿Quién engendró al Hijo fue? No, pero es que la Biblia no dice, Otto, la Biblia no dice que en Jesús habita toda la plenitud del Padre. Eso no dice, Otto. O sea, usted está mintiendo. Ahora, volvamos. Yo dije que Jesús sí, habita lo dijo. toda la plenitud del Padre. Sí, entonces usted dice que Jesús es Dios y ahora usted me está diciendo que si en Él no habita la plenitud del Padre, entonces Jesús no es Dios. Escúcheme, Otto. Entonces Jesús no puede ser el Padre, no puede ser el Padre. Y se dice que Dios es compuesto. ¿Dios es compuesto de qué? Yo dije una unidad compuesta Por que eso se manifestó, o sea, Dios. ¿Cómo Dios se manifiesta en tres manifestaciones, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. ¿Y cómo se llama ese mismo Dios? Pues se llama Jesús, Yahshua, como se conoce. Entonces Jesús sí es Dios. Prácticamente es el Hijo de Dios. Pero sí, pero ojo, proclamado Dios. Ojo, usted me está diciendo que es ese Padre, Hijo y Espíritu Santo es el mismo Dios. ¿Sí o no es el mismo Dios? Le pregunto cuál es su nombre y usted me dice Jesús. Y ahora, al decirle que Jesús es Dios, ¿sí? Usted dice que no es Dios. ¿Cómo es posible que Jesús sea Dios y no sea Dios entonces? Díganos, enséñanos eso. Pues por eso, porque no dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne, ¿va? Porque la palabra fue la que se manifestó, pero entonces no es Dios. No la deidad del Padre. Entonces Jesús no es Dios. Pues obviamente porque él nunca se proclamó Dios en la tierra. Jesús no es Dios, pero entonces, enviado de Dios. Escuche, Otto, mire las contradicciones de usted, que es trinitario pero no es trinitario. Es trinitario pero no es trinitario. Mire las contradicciones, escúcheme. Usted dice que hay un solo Dios, ¿sí o no? Usted nos dijo eso, hay un solo Dios que se manifestó como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. Le he preguntado cómo se llama ese Dios, usted dice que Jesús. Entonces le digo yo a usted, entonces Jesús sí es Dios. Y ahora está diciendo que Jesús no es Dios. Entonces, Jesús es Dios, pero no es Dios. Pero sí es Dios porque es la palabra, pero no es Dios, porque la palabra se hizo carne. ¿Eso es un trabalenguas? Porque ustedes dicen que uno cree en tres dioses. Yo no le he dicho eso. Dicen que yo soy trinitario y yo no que le he yo dicho creo eso. en tres dioses. Yo no le he dicho eso. Usted es el que está con unas contradicciones aquí. Mira, usted me escribe y me dice a mí que Jesús no puede ser el Padre, que Jesús no puede ser Dios. Dice usted, me dice y me escribe a mí, que porque él nunca se ha proclamado Dios, como lo acaba de decir aquí. Pero entonces le he preguntado a usted, ¿usted qué cree? Escúcheme, por favor, escúcheme. Le he preguntado a usted, ¿usted qué cree? Siendo de las asambleas de Dios, sí, asambleísta, las asambleas de Dios. En las asambleas de Dios son trinitarias. Usted ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted dice que usted cree en un solo Dios que es Padre, que se ha manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo le aclaro que eso sí lo dice la Biblia, literalmente eso lo dice la Biblia. Pero le he preguntado por el nombre de ese Dios que se ha manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted dice que es Jesús. Entonces le he dicho yo a usted, entonces Jesús sí es Dios. Usted dice que no, que Jesús no es Dios, que porque él es el verbo hecho carne. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Jesús sí es Dios? ¿El verbo es Dios o no es Dios? Bueno, usted me está interrogando acerca de eso. Yo entiendo por la palabra, como le vuelvo a repetir,
que yo en la Biblia entiendo que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, que no es la deidad eterna, porque si yo leo 1 Timoteo, parece que es 3:16, al que habita en luz inaccesible, dice, al que nadie jamás ha visto. Entonces, si nadie ha visto al Padre, entonces, ¿cómo puedo decir yo que Jesús era el Padre? Bueno, entonces no, entonces el verbo no es Dios. Contésteme, por favor. Entonces el verbo no es Dios. Yo simplemente le estaba preguntando que me diera la interpretación de Juan 20:17 cuando Amigo, le dice Jesús a María. Amigo Otto. No he subido a mi Padre. Amigo Otto, entonces el verbo no es Dios. ¿Qué dice Juan 1:1? No, le estoy preguntando. Usted me dijo que Jesús no es Dios y que Jesús es el verbo hecho carne. Le pregunto, ¿el verbo es Dios, sí o no? Déjeme testearle. No, por favor, respóndame, por favor, amigo. El verbo. Sí. En el principio era el verbo. Déjeme terminar. Yo siempre he dicho que la palabra es para edificar, no para contender. No estamos contendiendo, simplemente estamos... Claro, estamos contendiendo. Judas dice que hay que contender. Entienda que la palabra sí se contiende. La Biblia habla que hay que contender por la fe que una vez ha sido dada a los santos. O sea, contender no es pelear, contender es hablar, intercambiar opiniones. Contender, pero con una falsa doctrina que alguien venga que me quiera hormonizar a mí. Por ejemplo, si usted lo toma como contienda, tómelo, por ejemplo, yo no estoy contendiendo con usted. Por ejemplo, yo no le estoy diciendo que me quiero hacer unicitario y que no quiero ser unicitario. ¿El verbo es Dios, sí o no? Porque usted nos dijo que Jesús no era Dios. ¿Sí es Dios o no es Dios? Por Dios santo, pero no me dejó terminar. Lea, no me dejó terminar el texto que yo iba a parafrasear. Léalo. Por ejemplo, yo he hablado de esto, por ejemplo, en doctrinas creen esto, ¿va? Pero yo entiendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Verdad? Sí. Y hay personas que creen que porque dice así la palabra, creen en que habían tres dioses, o sea que el Padre es un Dios, el Hijo es un Dios y el Espíritu Santo es un Dios. Y ahí lo que está diciendo es que es el mismo Padre, es la misma esencia, solo que ahora se manifestó en carne. Escuche lo que usted mismo ha dicho, amigo Otto. Amigo Otto, mire lo que usted ha dicho. Mire la mano de contradicciones que tiene usted en su cabeza. Mire, primeramente, usted dice que Jesucristo no es el Padre. Primeramente. Segundo, argumenta que Jesucristo no es Dios. Que Jesucristo no puede ser el Padre porque es el verbo hecho hombre, es el verbo hecho carne. No, por eso no puede ser el Padre. Y tampoco puede ser Dios porque usted mismo ha argumentado y todo el público está escuchando, ¿sí? O va a escuchar que usted dice que Jesucristo no puede ser el Padre porque él nunca dijo ser Dios, porque él nunca lo expuso ser Dios. Entonces, por eso no puede ser Dios, ni puede ser el Padre. Pero al preguntarle yo que el verbo, el cual es Jesús, es Dios, sí o no, usted lee allí Juan 1:1 y se encuentra con ese, ¿cómo podemos decir? Con ese puñetazo en su cara, y discúlpeme que use esta expresión, con ese puñetazo, ese guantazo en su cara de Juan 1:1, donde dice que el verbo sí es Dios. Ahora, usted interpreta allí que el verbo es Dios porque es el mismo Padre hecho carne. ¿Y quién es el verbo? Jesús. Si Jesús es el verbo y es Dios y para usted es el mismo Padre hecho carne, entonces usted ¿por qué dice que no es el Padre y que no es Dios? Eso es una mano de, ¿cómo podemos decirlo? Incomprensible. Es una falsa doctrina, falso argumento que usted tiene, es una mezcla que usted hace para poder quedar bien con usted mismo, ¿sí? Porque ni creo que sus propios hermanos logren entender eso. Jesús no es Dios, Jesús no es el Padre, Jesús no es Dios porque nunca dijo que él era Dios, nunca lo dijo, y que tampoco puede ser el Padre porque el único que es Dios es el Padre. Ahora, entonces, al preguntarle yo esto, entonces
el verbo es Dios. Tiene que leerlo y literalmente allí lo dice. El verbo sí es Dios. Y ahora se encuentra usted con la sorpresa que de su propia boca ha salido que Jesús es Dios, es el verbo, el cual es Dios, porque es el mismo Padre hecho carne. Entonces mi pregunta es, ¿Jesús es Dios, el Padre hecho carne, sí o no? Mire, le vuelvo a repetir algo. Usted, Respóndanos. yo no entiendo. Yo le dije que no Respóndanos. quería contender con la palabra, simplemente Amigo edificar Otto, con la palabra, edificarme con la amigo palabra, pero Otto, le pregunto que me respóndanos. explique porque obviamente yo estoy aprendiendo de usted. Amigo Estoy Otto, pero escuchando lo que usted me está respóndanos. diciendo, pero usted lo Amigo toma como Otto, una contienda. amigo Otto, respóndanos. Ya nos dijo que Jesús sí es Dios y es el Padre, cosa que anteriormente nos había dicho que no era Dios ni era el Padre. Entonces, ahorita en su nuevo argumento, Jesús sí es Dios y es el Padre, ¿sí o no? ¿Cuál nuevo argumento? Si yo simplemente leí el texto donde dice que Dios, el verbo, habitó entre nosotros como, No, como claro. la plenitud, o sea, como el amor de Dios manifestado en el Hijo. ¿Ah? Pero, ahora ya no es Dios el Padre manifestado en carne, sino que es el amor de Dios manifestado en el Hijo. Wow. O sea, usted cambia de argumentos como cambia de calzoncillos. Esa es la doctrina, discúlpeme que lo diga así, es la doctrina del calzoncillo, del calzón sucio. Lo que yo veo, ¿sabe qué es lo que yo veo? ¿Ah? Lo que yo veo en usted, señor Cerrato, honestamente le voy a ser honesto, ¿sabe qué es lo que yo veo? Parece que ustedes no tienen el Espíritu Santo, parece que usted No es es que ofensivo no estoy diciendo, en todo ofende amigo, a la gente. Ahora dígame mire lo que cuál me es la está diciendo, ofensa. Dígame cuál es la mire lo que me ofensa. está diciendo usted. Dígame cuál es la ofensa. Déjeme hablar, pues. Dígame cuál es Lo la que usted me está ofensa. diciendo está hablando ofensivamente. ¿Cuál es la ¿Dónde está el ofensa? Espíritu? Entonces usted no cree en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la ofensa? Pero dígame cuál es la ofensa. Solamente le estoy diciendo, escúcheme, Espíritu es usted. escúcheme, amigo Otto. Amigo Otto, lo único que le estoy diciendo es que usted cambia de argumentos como cambiarse de calzoncillos. Uno cuando un calzoncillo está sucio se lo cambia. Así mismo está cambiando usted de argumentos. Porque empieza usted diciéndome, usted ha empezado diciéndome que Jesús no es Dios y me escribe, me recalca y me pone sus audios diciéndome que Jesús no es Dios, ni mucho menos el Padre. Y me dice usted, señor Cerrato, usted está equivocado, Jesús no es Dios, Jesús no es el Padre. Le he preguntado yo a usted que Jesús, si el verbo, porque usted dice que Jesús es el verbo hecho carne, entonces le he preguntado si el verbo es Dios. Ha leído Juan capítulo 1, verso 1 y se ha encontrado usted allí de que el verbo sí es Dios. Entonces, le he vuelto a preguntar, entonces el verbo sí es Dios, sí o no. Usted ha tenido que decir que el verbo es Dios, el Padre hecho carne. Entonces, al volverle a preguntar, señor Otto, entonces el verbo sí es el Padre, porque entonces usted me dijo a mí que el verbo no era Dios ni era el Padre. Y ahorita ha confesado con su boca que sí es Dios y es el Padre. Ahora, ya habiendo dicho esto, ese nuevo argumento, usted dice, ¿cuál nuevo argumento? El verbo es el amor de Dios el Padre manifestado en el Hijo. Eso es un nuevo argumento. Ahora, has cambiado en estos cortos minutos has dado como 5 argumentos, 5 doctrinas de las cuales no sabemos cuál vas a quedar. No sabemos. Entonces, Otto, respóndanos, ¿el verbo es Dios, el Padre, sí o no? Fíjese, pues, escúcheme lo que le voy a decir. Usted me dijo usted me acaba de decir que yo le dije en un audio que usted estaba equivocado. ¿Dónde le he dicho yo que usted está equivocado? Yo simplemente le dije que me respondiera Juan 20:17 para yo escuchar su posición sobre eso. Otto, yo en ningún momento le he dicho que usted esté equivocado. Otto, aquí todo el mundo Otto, aquí todo el mundo, escúcheme. ¿Cómo se llama ese Dios? Directo, yo creo en un Padre eterno, creo en un Hijo redentor que vino a salvar mi alma y creo en un Espíritu que me guía. Eso es lo que yo creo, pero no creo en 3 dioses. Son 3 personas. ¿Entiendes? Eso es lo que yo entiendo. Yo creo en el Padre eterno, creo en el Hijo redentor, el que salvó mi alma en la cruz del Calvario, y en el Espíritu Santo, que es el que guía mi vida a toda verdad,
Sí. En eso creo yo. Bueno, le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta. ¿El Padre Eterno es el Hijo, sí o no? Cuando Jesús venga a traer a su iglesia, ¿ante quién la va a presentar usted? No, respóndame. ¿El Padre Eterno es el Hijo, sí o no? El Hijo es el Hijo del Eterno. Ah, o sea que el Padre Eterno no es el Hijo. En ninguna parte de la Biblia leo yo que el Padre Eterno sea el mismo Hijo. Bueno, vamos a leerlo. Lo invito a leerlo. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Lo voy a invitar a leerlo. ¿Tiene su Biblia? No, no estoy en casa. ¿Tampoco se sabe el texto? Léalo. ¿No se lo sabe? Usted dice que en ninguna parte de la Biblia dice que el Hijo es el Padre Eterno. Ninguna parte. Vamos a leerlo. Léalo, lo voy a explicar. Vamos a leerlo. Léalo. Porque un niño nos es Léalo, no tenga nacido. pena. Claro, un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. El principado sobre su hombro y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Le pregunto, ese hijo que habla aquí, ¿quién es? El hijo que habla ahí, Del hijo de quien habla aquí Isaías, ¿quién es? pues Jesús, ¿de quién va a ser? Dice que ese Jesús es el Padre eterno, ¿sí o no? Porque son los atributos de Dios, Señor. Ah, pero es que usted, escúcheme, usted dijo que en ninguna parte de la Biblia decía que el Hijo era el Padre eterno, y ahora sí lo dice. Ahora que lo mira, ahora sí dice que son los atributos de Dios. ¿De cuál Dios? No, bien me lo dijo mi mamá. ¿De cuál Dios? En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Eso, usted es el tuerto, listo, yo soy el ciego, no hay problema. ¿De cuál Dios? ¿De cuál Dios son estos atributos? ¿De cuál Dios? Yo solo quería aprender. Está aprendiendo. Quería llenarme, quería edificarme con la palabra. Está aprendiendo, Otto. Está aprendiendo, le estoy enseñando. ¿De cuál Dios son estos atributos? Recuerdo cuando le dice Jesús a Felipe, cuando dice Felipe, muéstranos al Padre y creeremos, y le dice... ¿No va a responder, Otto? Tanto tiempo... ¿Ah? ¿No va a responder de cuál Dios son estos atributos? El Dios eterno y no el Hijo, en él habita corporalmente la plenitud del Padre. ¿Y cuál es el Dios eterno? ¿Y cuál es el Dios eterno? Escúcheme, ¿cuál es el Dios eterno? ¿Cuál es el Dios eterno? ¿Cuál es el Dios eterno? ¿Cuáles son estos atributos? ¿Cómo se llama? ¿Qué afinidad tiene el Dios eterno con Isaías? ¿Qué afinidad? Para Isaías es el Dios triuno, el Dios en tres personas, el Padre. ¿Quién es para Isaías? Isaías no. ¿Ah? Lo que pasa es que, óigame bien, pues. ¿No va a responder? Usted me está leyendo el Antiguo Testamento. No, y obviamente los judíos no creían en Jesús. Eso es lo que me está diciendo ahí usted. Ya. Y aún los judíos no creen en Jesús. Listo, pero no, respóndame. Para Isaías, escúcheme, amigo. Ellos hay un solo Dios eterno, hay un solo Padre, Jesús, para ellos no existe Jesús. Por eso, entonces esa doctrina que usted tiene es prácticamente la doctrina judía, porque por no eso, creen escúcheme. No creen en el Listo. Usted no cree en Jesús. Listo, no hay problema. Entonces, según esto, esta palabra hay que anularla, entonces. Hay que echarla al olvido, quemarla. No, Señor, porque eso es una profecía del Mesías. Eso es lo que el Mesías entonces es el Dios fuerte, el Padre eterno. Le pregunto. Salvador, como ahí se manifiesta. Bueno, el Mesías es el Dios fuerte, el Padre eterno, ¿sí o no? ¿Sí o no, Otto? Es que lo que me causa a mí mucha impresión que ustedes dicen que Jesús es el mismo Padre y ¿no? Yo no, la verdad no entiendo. Bueno, déjeme explicarle. Déjeme explicarle. Usted amigo Otto nos ha dicho que ninguna parte de la Biblia llama a Jesús Padre eterno. Ninguna parte nos ha dicho.
Yo le he mostrado aquí que sí lo llama el Padre Eterno, Isaías 9:6. Le he preguntado, usted dice, no, pero es que ahora ya, la nueva revelación de Otto es que eso son los atributos de Dios. ¿De cuál Dios? Pues del Dios eterno. Le repito, ¿cuál es el Dios eterno? ¿Qué afinidad tiene el Dios eterno para con Isaías? El Dios triuno, como usted cree, porque usted cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios triuno. ¿O cuál cree? ¿Cómo? ¿Para quién? No, pero es que eso los judíos no creían. Bueno, le repito, la afinidad que tiene el Dios fuerte, el Padre eterno, para con Isaías es que Él es el Padre. Y ese mismo Padre para Isaías es el que vendría y sería nuestro Redentor. Otto, aprenda. Usted dice que quiere aprender, aprenda. Mire lo que dice Isaías 63, verso 16. Isaías 63, 16 dice, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Ojo, Jehová es el mismo Redentor. ¿Quién es el Redentor? Pues el Hijo es el Redentor. Pero dice aquí Jehová, el cual es el Padre, que Él es nuestro Redentor. ¿Cómo sería nuestro Redentor? Isaías 60 dice, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Ese Jehová es el Padre. Isaías solamente conoce un Dios, a Jehová. Jehová es el único Dios, Jehová es el único Jehová. Y ese es el Padre, y el Padre mismo sería nuestro Redentor. Y aquí lo dice, conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Cuándo conoceríamos eso? Cuando Él mismo viniera y naciera. Isaías 61 y 2 lo dice. Levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Todo esto son profecías del Mesías. ¿Quién es el Mesías? El único Dios, Jehová. Por eso Juan en el capítulo 1, verso 1 dice que el verbo es Dios o Dios es el verbo. Y lo que usted dijo al principio es la realidad. ¿Quién es el verbo? Es el mismo Dios, el Padre hecho carne. Usted mismo lo dijo, pero como usted mismo se está refutando lo que usted cree de que hay un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque lo que usted dice que lo que yo creo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios en tres personas, usted mismo se está refutando, tiene que negar ahora sí, con cada nuevo argumento, con la doctrina del calzoncillo sucio, usted tiene que irlo negando, Ahora, amigo Otto, yo le haría una pregunta. Deme el nombre, usted dice que no podemos creer a lo que dice por allá Isaías, porque eso los judíos no creyeron en el Mesías. Dice usted, no podemos creer a Isaías. Bueno, dígame para usted, ¿cómo se llama el Dios que habitó y anduvo entre nosotros? ¿Cómo se llama ese Dios? Amigo Otto. ¿Cómo se llama ese Dios que habitó entre nosotros? Que habitó y anduvo entre nosotros. ¿Cómo se llama? Él se llama Jesús, es el Hijo de Dios. ¡Ah! Pero ahora sí es Dios entonces. Pero usted nos dijo que no era Dios. Y ahora sí es Dios. Imagínese, Otto. Tienes que confesar, porque aquí, Pablo, ¿podemos creer el testimonio de Pablo, sí o no? Aunque Pablo era judío, pero ¿lo podemos creer? Otto, ¿podemos creer ese testimonio? Pablo perseguía... Bueno, ¿sabe qué, señor Cerrato? Otto. Fíjese que no vaya a pensar. Otto, usted ya nos dijo que ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros, ¿sí? Se llama Jesús. Mi pregunta es, según Pablo, ¿Él sería a nosotros por Padre, sí o no? Amigo Otto, respóndanos. Respóndanos. Ya nos dijo que ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros es Jesús. ¿Sí o no? Es Jesús. Dice Pablo que ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros es a nosotros por Padre, ¿sí o no? No. Otto, ¿va a responder? No, la señal está mala. La señal está mala. ¿Cómo que la señal está mala? Y sí me escuchó, que se le dije que se iba a responder y dice que no, la señal está mala. Otto, sí estás escuchando. Mira que sí estás escuchando. Otto, miembro de las asambleas de Dios en Guatemala. Ya, erudito de las asambleas de Dios en Guatemala. Otto, ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros, cuyo nombre es Jesús,
Dice Pablo que sería nosotros por padre, ¿sí o no? Sería nosotros por padre. ¿Sí o no? Pues señor Alex, rato eso es lo que le digo, eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo, que para mí no hay tres dioses, es un solo Dios y un solo mediador. Le repito, amigo, tal le vez repito. porque yo soy trinitario amigo y todas Otto, las cosas, entonces. Amigo Otto, te repito, es que tú nos dices que Jesús no puede ser el Padre. Mi pregunta es, ¿cómo se llama ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros? ¿Cómo se llama? Yo lo que entiendo es que el nombre del Padre está en el Hijo. Amigo Otto, ¿cómo se llama el nombre de ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros? ¿Cómo se llama? Pues yo lo que le estoy diciendo es lo que yo creo, que el nombre del Padre está en el Hijo, porque le dice Bueno, a Moisés ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? Amigo Otto, ¿cómo se llama ese que habitó y anduvo entre nosotros? ¿Cómo se llama? A ustedes nadie lo puede mover de esa doctrina, nadie. Amigo Otto, pero respóndeme, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Amigo Otto, ¿cómo se llama? Usted ya nos dijo. Amigo Otto. Si yo no acepto a ese Dios que se hizo carne, que ese Dios que se hizo carne y dejó su trono allá y vino a morir en la cruz del Calvario y un Dios se murió, y si se murió amigo el Dios, Otto, pues, qué raro, ¿no? Entonces, amigo Otto. Legalmente no. Y además. Amigo Otto. Y además le voy a ser honesto, le voy a decir algo. Amigo Otto. Usted me ha dicho amigo que yo Otto. soy una doctrina de ¿qué? De calzoncillo sucio, me dijo. Amigo ¿Qué Otto. ofensa esa, señor Sarrato? Amigo Debería Otto. tener un poco más de ética usted para sí, hablar. Bueno, si sí, yo amigo le dije Otto. que no queríamos contender ni discutir amigo sobre Otto. la palabra, que solamente quería. ¿No quiere responder? Con la palabra, y usted me dice esa palabra. Amigo Otto, ¿cómo se llama? Amigo Otto. Que usted me está poniendo a hablar. No puede, no quiere hablar, no quiere responder. Mire tan sencillo, amigo Otto, lo que usted nos ha respondido. Mire tan sencillo. Usted nos ha respondido que el Dios que habitó y anduvo entre nosotros se llama Jesús. Mi pregunta es, amigo Otto, ya que no quiere responder, mi pregunta es para todos los trinitarios. Mi pregunta es, ¿cómo se llama este Dios que habitó y anduvo entre nosotros? Otto ya nos dijo, él cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Otto ya nos dijo que se llama Jesús. Mi pregunta es, mi pregunta es, dice Pablo que este Dios que habitó y anduvo entre nosotros no quiere responder. No, ya rechaza la llamada, Otto. ¿No? Ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros, ¿sería nosotros por padre, sí o no? Otto, mire, es que es el problema con los amigos trinitarios. Y por eso yo pido disculpas, sí, de pronto me pasé con la comparación. Pero es que así es la doctrina del trinitarismo. La doctrina del trinitarismo, creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos. Listo. Pero el amigo Otto dice que Jesucristo no puede ser el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús nunca dijo que él era Dios. Entonces no puede ser el Padre. Listo. Porque Jesús, ¿qué viene a hacer? Otto dice, no, Jesús es el verbo de Dios hecho carne. Vale, Jesús es el verbo de Dios hecho carne. Listo. No hay problema en eso. No hay problema en eso. Jesús es el verbo de Dios hecho carne. Dice la Biblia, le pregunté, que entonces el verbo es Dios, ¿sí o no? Porque él dice que el verbo, Jesús no puede ser el Padre porque él nunca dijo que era Dios. Pero dice entonces la Biblia que el verbo, el cual es Jesús, es Dios, ¿sí o no? Jesús es solamente el verbo de Dios. Pero le pregunto, dice la Biblia que Jesús es el verbo hecho carne, el verbo es Dios, ¿sí o no? Entonces tiene que leer Juan 1.1 y al leer Juan 1.1 dice que sí, que el verbo es Dios y es ese Dios, el único Dios, el Padre hecho carne. Pero después, al decirle, mire, es que usted ha dicho, Otto, que el verbo no es, usted dijo que el verbo no es Dios y que mucho menos Jesús era el Padre. Entonces usted acabó de argumentar que usted cree que el verbo sí es Dios y es el Padre, hecho carne. No, pero es que es el amor de Dios manifestado, Dios el Padre manifestado en el Hijo. Entonces, al fin que, por eso la comparación, la doctrina de la Trinidad es la doctrina del calzoncillo sucio. Y discúlpenme que les diga esto, es la doctrina del calzoncillo sucio. ¿Por qué? El calzoncillo sucio uno se lo quita y se coloca y se baña y se coloca uno nuevo y lo lava. O sea, se cambian rapidito. ¿Sí?
Eso es cambiar. Otto dice que hay un solo Dios, el Padre eterno, el Hijo, perdón, que él cree, dice Otto, él cree en el Padre eterno, en el Hijo Jesús y en el Espíritu Santo. Le he preguntado, ¿el Hijo se le llama Padre eterno o se le dice Padre eterno? Yo no he encontrado en ninguna parte de la Biblia eso. Lo vamos a leer. Capítulo 9, verso 6 de de Isaías. Dice que ese Hijo es el Padre eterno y es el Dios fuerte. Entonces, ¿por qué? No, es que esos son los atributos de Dios. Son los atributos de Dios. ¿De cuál Dios? ¿De cuál Dios? No, es que tenemos que olvidar eso porque los judíos no creyeron en Jesús. Bueno, pero entonces veamos por qué, de cuáles atributos, de cuál Dios. Solamente hay un Dios. Isaías conoce un solo Dios. Isaías dijo que ese mismo Dios vendría y nos salvaría. Eso es lo que dijo Isaías, que ese mismo Dios vendría y nos salvaría. Es lo que dice Isaías. Es lo que dice Isaías, que ese mismo Dios vendría y nos salvaría. ¿Qué más dice? Ahora, listo, no creamos en lo que diga Isaías, eso hay que quemarlo, no creamos. Ese es el argumento de todos los trinitarios. No es que usted lee lo que dice Isaías, bueno, entonces no leamos lo que dice Isaías. Según Pablo, ¿cómo se llama ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros? Según Pablo, él dijo Jesús. Entonces Jesús sí es Dios, ¿sí ve? Jesús sí es Dios. Dígame, entonces, ese Jesús, dice Pablo que será nosotros por Padre, ¿sí o no? Ya no quiso responder el amigo Otto. Ya no respondió. Volvámoslo a llamar. Volvámoslo a llamar, que nos responda. Recuerde que él es de las asambleas de Dios, trinitaria, asambleas de Dios. Porque Pablo sí dice que ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros, sí será a nosotros por Padre. Entonces sí es el Padre. Dice, estamos leyendo 2 Corintios capítulo 6, verso 16. Como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos será mi pueblo. Esto lo dijo el Dios de los profetas, el Jehová del Antiguo Testamento, que dijo que él mismo vendría y nos salvaría, se haría hombre. Dice, por lo cual salí en medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toco el inmundo, y yo recibiré. ¿Quién? El Señor. ¿Cuál Señor? El Dios que habitó y anduvo entre nosotros. ¿Cómo se llama ese Señor? Jesús, porque Jesús es el Señor. Dice, y sería vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. No contesta el amigo Otto. Vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el Señor Todopoderoso es Jesús. ¿Sí vemos? Entonces, amigo trinitario, ni ustedes mismos pueden defender su doctrina. Y el señor Otto, voy a poner algunos, miren lo que dice. Me dice, Señor Cerrato, ¿de qué habla Isaías 42, verso 1 al 9? Le digo, dime tú. Este pasaje de Isaías 42 paralelo con el Salmo 2 y Hebreos 1 y habla del verbo hecho hombre, no del Padre. Haciéndose hombre que no es lo mismo. Pablo habla en 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. No dice Dios se hizo carne. Le digo, eso es un trabalengua, entonces el verbo es Dios. Mire lo que dice. Le voy a hacer una pregunta. Cuando Cristo venga por su iglesia a levantar a su pueblo, ¿ante quién lo va a presentar? No responde. Le vuelvo y le pregunto. Le digo, que me responda, ¿el verbo es Dios, sí o no? Escuche. Hombre, déjeme si no he terminado todavía. ¿Cómo me explica usted eso del pasaje de Mateo 4 cuando Jesús es tentado? Y si Jesús es Dios, ¿por qué Satanás lo tentó? Y Santiago dice que Dios no puede ser tentado. Explíqueme ese texto entonces. Si Jesús es Dios, ¿por qué Satanás lo tentó en el monte de la tentación? Si la Biblia dice que Dios no puede ser. Si escucha, él dice que Jesús no es Dios. Entonces, por eso tuvo que confesar aquí que Jesús, y es de las asambleas de Dios, trinitario las asambleas de Dios, y tuvo que confesar aquí que Jesucristo sí es Dios, es el Padre hecho carne. Ya, tuvo que confesarlo. Por eso los amigos trinitarios, su doctrina es tan enredada, tan enredada. Y él me mantiene diciendo que yo estoy equivocado. Hombre, pero como acá, por ahí dicen, a cada pavo le llega su 31 de diciembre. Hoy le llegó.
su 31 de diciembre a este amigo de las asambleas de Dios. Bueno, mis hermanos, no se olvide llevar su libro La unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto. El libro La unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Lleve sus libros al más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. O si está en Estados Unidos o Canadá, marca 011 57 318 436 0745. Llame y pida sus libros. Mi hermano, la Biblia dice, el Señor dice, que debemos presentar defensa de nuestra fe, la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y habla de contender. Contender es refutar, mostrar por la Escritura que Jesús sí es el único Dios, el Padre, el único Dios. Cuando Judas habla de contender, habla de demostrar a aquellos que niegan esta verdad que Jesús es el único Dios, el Padre. Leamos. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, escuche bien, escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una sola vez ha sido dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Señor Dios. Escuche bien, niegan al único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Judas literalmente, léalo en la Biblia pechita. Entonces sí tenemos que contender, tenemos que mostrarle, ¿sí? Hay veces usar un poco de estos ejemplos, ¿no? Y yo pido disculpas si alguno se siente ofendido, pero hay que hacerlo de verdad, hay que hacerlo. Mostrarle estos ejemplos a ustedes, a los trinitarios, de que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Que deben estar cambiando de doctrinas a cada momento, de pensamientos, cambian mucho de pensamientos. Bueno, Dios les bendiga, no se olvide por favor ahí compartir este debate con el Señor de las Asambleas de Dios. ¿Listo? Comparta este debate y compártalo y dele me gusta, por favor. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.